sabiamente o andar insensatamente. Si usted decide andar sabiamente en esta vida, puede esperar lo siguiente. Puede esperar contentamiento, puede esperar valor, puede esperar confianza en la vida, puede esperar paz, progreso y cierto grado de prosperidad, lo que Dios decida enviarle. Y sobre todo, puede anticipar la presencia de Dios, su poder, así como su aprobación maravillosa de su vida. Pero si usted decide andar insensatamente, puede esperar algo muy distinto: conflicto, consternación, puede esperar decepción, desilusión, descontento. Y puede esperar todo lo opuesto a la aprobación de Dios y la desaprobación de su vida. Si anda insensatamente por largo tiempo y excluye a Dios de su vida, uno de estos días morirá sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin cielo, y pasará a la eternidad separado de Él. Solo la gente insensata evita, niega, ignora, pospone las decisiones que son absolutamente inevitables. La Biblia dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Quizás usted no lo crea. Si no lo cree porque la Biblia lo dice, mire a su derredor entonces. ¿No está muriéndose la gente? ¿Conoce a alguien que tenga 200 años? No. Uno de estos días todos nosotros vamos a morir. Vamos a comparecer ante el Dios Todopoderoso como juez nuestro. Y no es algo que pueda o no pueda suceder. Así que si se sabe que algo es inevitable, los hombres y mujeres sabios planean para lo inevitable en la vida. Bien, andamos solo en una de dos maneras: sabia o insensatamente. Y todos nosotros tenemos decisiones que tomamos cada día, decisiones sabias o decisiones insensatas. Esas decisiones afectan cada aspecto de nuestra vida. En la palabra de Dios está muy claro que debido a eso Él desea que andemos sabiamente, por esta razón: a fin de que podamos llegar a ser el tipo de personas que Él creó, y segundo, para que podamos realizar la obra que Dios ha puesto sobre nosotros, quien quiera que seamos. No solo eso, Él quiere que andemos sabiamente para que todos los beneficios maravillosos que Dios ha provisto, preparado y prometido en su palabra para todos nosotros, podamos disfrutarlo. Solo un necio rechazaría los beneficios de Dios. Cuán insensato es que haya una manera correcta de andar de manera incorrecta. Si podemos andar en sabiduría, ¿por qué andar de una manera insensata? Bien, quiero invitarle a buscar Efesios capítulo 5 y quiero que en particular veamos este pasaje que tiene que ver con el desafío que Dios nos lanza para andar sabiamente. En el capítulo 5 de Efesios, comenzando en el verso 15, nos dice lo siguiente: basado en la exhortación que nos hizo antes, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo simplemente está diciéndonos esto: basados en el mundo en el cual vivimos, dice, por tanto, miren con diligencia cómo andan. Al hablar de nuestro andar, habla acerca de nuestra vida diaria, de nuestro estilo de vida. Miren con diligencia cómo viven, es lo que dice. Es decir, sean sensibles a su entorno. Estén alertas a lo que sucede. Tenemos tres enemigos: el sistema del mundo, la carne y el diablo. Por lo que dice, fíjense cómo andan. No solo eso, sino que dice, aprovechando bien el tiempo, es decir, sacar provecho de toda oportunidad que tengamos. Si andamos sabiamente, sacaremos provecho de las oportunidades. Si andamos sabiamente, no malgastaremos nuestro tiempo, nuestros recursos, finanzas, nuestras relaciones. Seremos sensibles, veremos qué sucede a nuestro alrededor, estaremos alertas, estaremos en guardia para que Satanás no nos haga tropezar. Y entonces dice, aprovechando bien toda oportunidad porque los días son malos, es decir, vivimos en un mundo que es hostil hacia Dios. Y un mundo lleno de tentación, dificultad y pruebas, y un mundo que opera sobre una base muy, muy insensata. Luego dice, así que no seáis insensatos, no vivan una vida insensata, no anden insensatamente, sino que dice, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es que andemos sabiamente a fin de que lleguemos a ser el tipo de personas que Dios quiere que seamos, hagamos las cosas que Dios quiere que hagamos y que disfrutemos de todos los beneficios que Dios tiene para nosotros.
Permítame decirle esto, que la sabiduría, escuche, la sabiduría es la capacidad de poder contemplar una circunstancia y penetrar más allá de lo que se ve en la superficie. La sabiduría es poder ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Ahora, escuche esto. Dios es sabiduría absoluta y perfecta. No hay nada que no sepa. Él sabe todo lo que hay que saber de todo. Es absoluta, eterna, infinita e ilimitadamente sabio. Por consiguiente, si hemos de ser personas sabias, debemos poder estar dispuestos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Debemos verlas desde su marco, tal y como Él las ve. Con frecuencia tomamos decisiones que se basan en una opinión muy estrecha y un punto de vista muy estrecho. A veces se debe a que no tenemos todos los datos, tomamos decisiones y no conocemos las circunstancias que van de por medio. Pero andar sabiamente habla de que usted y yo tenemos una relación con el Dios Todopoderoso que es todo sabio, una relación a tal grado que podemos discernir cómo ve Dios esto, desde cuál marco lo contempla. Él ve el cuadro total, ve las cosas en interrelación. Y en la actualidad muchas personas solo viven para el hoy, no les preocupa mañana, la semana próxima, el mes, el próximo año, dentro de 10 o 20 años. Lo único que les importa es me satisface hoy, me complace hoy. Esto llena mis necesidades, mis gustos y mis deseos hoy. El asunto es que debo mirar toda decisión desde la perspectiva de Dios, es decir, cómo cabe dentro del plan de Dios, dentro de la voluntad de Dios, dentro del propósito de Dios, dentro de las bendiciones que Dios ha atesorado para nosotros. Y entonces, al pensar en términos de sabiduría de lo alto, en unos momentos distinguiremos la sabiduría de lo alto y sabiduría profana. Pensamos en esta sabiduría y podemos ver que todo desde una perspectiva distinta es como ver una circunstancia terrenal, una circunstancia humana y, basados en el entendimiento celestial, tomamos decisiones no en vista de cómo se ven y aparecen en las cosas en la superficie. Yo creo que una persona que tiene sabiduría de lo alto puede ver más allá de lo que ve el ojo físico, puede oír más de lo que oye el oído físico, dispuesta a discernir, dispuesta a percibir, tiene una percepción o intuición, como la llamamos, y eso proviene de la persona del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador personal, Él envió al Espíritu Santo para que nos capacitara para ser el tipo de personas que Dios quiere que seamos y hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Por lo tanto, si he de vivir sabiamente, debo entender y poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Quién nos da esa perspectiva sino el Espíritu Santo? Así que al tratar de vivir nuestras vidas sabiamente, contamos con que Él nos dirija. ¿Cuántas veces ha dicho usted, sabe, comencé a hacer esto o aquello y tuve una sensación en mi interior? Esa sensación como creyente fue una advertencia del Espíritu Santo. Y notemos lo que dijo, cuídate de cómo andas. Sé sensible, dice, está alerta, ponte en guardia, cuidado. Ya que vivimos en un mundo perverso y por todas partes estamos rodeados de tentación, dificultad y pensándolo bien, nos levantamos en la mañana y vamos a trabajar y entramos a una situación, circunstancia en el negocio, la oficina, la fábrica o lo que sea y andamos entre gente que no es sabia, andamos entre gente que no practica principios espirituales, andamos entre gente que prácticamente ha ignorado a Dios en su vida. Quieren hacer lo que les place hoy mismo y que usted se junte con ellos y entonces usted tiene la influencia, la presión de hacer cosas, decir cosas, escuchar cosas, ir a lugares que en lo profundo del corazón usted sabe que por ningún motivo son de Dios. Entonces al decir cuídense de cómo andan, añade anden sabiamente, no como insensatos, sino como sabios. Así de lo que está hablando simplemente es el fundamento, escuche, del fundamento de toda sabiduría. Comienza con reverencia personal por el Dios Todopoderoso, lo que quiere decir que si he de ser sabio, debo entender quién es Dios, y sobre la base de entender quién es Dios, rendir mi voluntad y mis caminos a ese Dios soberano, que en toda su sabiduría solo ha escogido y escogerá lo mejor siempre en toda circunstancia. Así que si alguien dice, ¿es usted una persona sabia? Pregúntese, ¿estoy viviendo en sujeción a Dios? ¿Conozco a Dios? ¿Conozco a su Hijo Jesucristo? ¿Anhelo su voluntad? ¿Estoy buscando su voluntad? ¿Deseo conocer sus caminos para andar en ellos? ¿Soy una persona sabia?
Permítame decirle, usted no puede ser una persona sabia e ignorar a Dios por toda la vida. Quizás me diga que es muy conocedor, tiene muchos diplomas y habla de todos los logros, las hazañas, reconocimientos, toda la notoriedad, la fama y la fortuna. Y quiere decirle, mi amigo, sin Dios usted sigue jugando el juego del insensato. Porque nos dice que alejados de Dios, escuche, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Quizás usted impresione al mundo y aparentemente congenie por un lapso de tiempo, pero quiero demostrarle que la manera del mundo y la sabiduría del mundo no es aceptable a la vista de Dios. No es suficiente, resultará decepcionante y en última instancia, si usted ignora a Dios, lo hace a un lado y trata de vivir alejado de Él, terminará compareciendo ante Él uno de estos días y por la eternidad habiendo jugado al tonto. Así que, al preguntar ¿qué es sabiduría espiritual? Sabiduría espiritual es esa percepción, esa capacidad, habilidad, ese don que Dios da a quienes lo reverencian, se comprometen a andar en obediencia a Él como soberano del universo, sometidos, comprometidos, entregados y andando en su voluntad como estilo de vida. Así es una persona sabia. ¿Una persona sabia sabe todo? No, porque vea, hay diferencia entre conocimiento y sabiduría. Le invito a que regresemos a Proverbios y que veamos el capítulo 4 y notemos lo que dice. Allí se declara, y con frecuencia veremos la diferencia, la distinción entre conocimiento y sabiduría. A veces están juntos en Proverbios. En el capítulo 4, verso 5 dice, adquiere sabiduría adquiere inteligencia o conocimiento, así que no son lo mismo. Y con frecuencia una persona tiene la idea que por tener muchos conocimientos y mucha experiencia, ya es sabia. Hay muchos que tienen conocimientos en extremo, pero que están muy lejos de ser sabios. Podemos mirar a nuestro alrededor y ver cómo funciona nuestro gobierno. Hay algunas personas con muchos conocimientos que dirigen este gobierno. Tienen conocimientos de muchas cosas, de historia, política, economía y todo lo demás. Pero consideraríamos que en nuestro país estamos operando basados en sabiduría. No, no lo estamos. No somos sabios en nuestras relaciones con otros países, tampoco en la economía. Veamos nuestro sistema educativo. En el pasado remoto, alguien que tenía muchos conocimientos y mucha experiencia era considerado persona con mucha sabiduría. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos todo tipo de caos y todo tipo de problemas, consternación, conflicto y confusión. ¿Por qué? Porque hemos dicho que si una persona tiene conocimiento, debe ser sabio. Y no es así. Podemos tener muchos conocimientos y ser muy insensatos. Así que conocimiento y sabiduría no son lo mismo. Podemos tener conocimiento sin sabiduría, pero una persona sabia utiliza sus conocimientos y sabe aprovecharlos. A pensar en esto, pienso en el origen de la verdadera sabiduría, porque casi siempre creemos que la sabiduría es ir a la escuela, a la universidad, esforzarse a obtener 2 o 3 títulos después de eso, y mucha experiencia, y por fin ya ser muy sabio. Usted y yo conocemos de grandes fracasos en la vida, que tuvieron toda la educación, la riqueza y prominencia, ¿y qué sucedió? Se lo diré. Olvidaron que la sabiduría comienza con reverencia, sumisión, entrega y compromiso con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Eso quiere decir que no hay algunos que tengan muchos conocimientos, no quiere decir eso. Hay sabiduría terrenal. Hablemos de eso. Hay sabiduría terrenal, diferente de la sabiduría divina de lo alto. Una sabiduría terrenal muy clara, y vemos que muchos llevan a cabo y logran cosas. Eso no quiere decir que sean sabios. Sin duda que quiere decir que tienen bastante sabiduría terrenal para poder manipular, maniobrar, edificar o lo que sea. Pero hay mucha diferencia entre la sabiduría terrenal y la sabiduría divina. Así que pensemos en eso. Al hacer eso, pienso en el primer tipo, y quiero que vayamos a Santiago capítulo 3 por un momento. Veamos en Santiago capítulo 3, donde distingue entre la sabiduría que Dios imparte y la sabiduría que es de este mundo. Dice en el verso 13 del capítulo 3, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y mire esto,
Hay sabiduría que se caracteriza por ser terrenal y que también es animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, bueno, ¿cómo es? Es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hay gran diferencia entre sabiduría espiritual y sabiduría terrenal. Regresaremos a eso, pero por un momento vayamos a 1 Corintios capítulo 1. Recordemos que Pablo era un tremendo disputador y que le encantaba iniciar conversaciones con griegos y judíos y polemizar con ellos. En el Areópago, por supuesto, le encantaba subir ahí con los filósofos, así que al escribir a los Corintios, escuche lo que dijo, conociendo cómo pensaban. Dijo, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 18, veamos lo que dijo. Porque la palabra de la cruz, o sea, el Evangelio de Cristo, es locura a los que se pierden, los que están cegados a su verdad. A los que se pierden es locura. 1 Corintios 1, 18. Es locura, dice, que no tiene sentido. Pero a los que se salvan por este Evangelio es poder de Dios. Eso no tiene sentido. Pensemos en esto por un momento. Está hablando a personas, y por supuesto que aquí está hablando a creyentes, pero al hablar con aquellos filósofos, estaba confrontando a gente que decía, un momento, tú nos dices que un carpintero judío, que hace algunos años, que anduvo predicando y enseñando y que pretendía hacer milagros, y que fue crucificado, y sabemos que eso fue cierto, no hay lugar a dudas, y fue sepultado, y sellado en una tumba, tú nos dices que fue resucitado y que ascendió a un lugar arriba en el cielo, en alguna parte, y que uno de estos días regresará y que hemos de rendirle cuentas. Tú nos dices que creamos esos cuentos. Imposible. Es absurdo. Pensemos en esto. Por un momento pongamos a un lado a Dios. Es absurdo. Pensemos en esto. Quiere decirme que esta persona, que Dios allá arriba, vino en forma de una persona humana llamada Jesús, que es su hijo, y que anduvo entre los hombres, por cierto, nacido de una virgen, anduvo entre los hombres, y que la salvación, o sea, la muerte de un carpintero judío, hizo posible que todos los que vivieran de ahí en adelante, hizo posible que ellos fueran salvos de sus pecados, y al morir vayan al cielo. No tiene sentido. Por ningún motivo voy a creer en eso. Bueno, si quitamos a Dios del cuadro, no tiene sentido. No tiene sentido. Por eso es que dijo, a los que se pierden es locura, pero a los que se salvan es poder de Dios. Ahora mire esto. Cita a Dios y dice, destruiré la sabiduría de los sabios. La sabiduría de los sabios vendrá a ser nada. Uno de estos días, todo hombre o mujer conocido como sabio, que se ha olvidado de Dios, descubrirá que su vida, escuche, que su sabiduría se convierte en nada, pues era absolutamente insensata, no era sabiduría aceptable delante de Dios y no le ayudará ni en esta vida ni en la próxima. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Cuántas cosas y principios de la Escritura están opuestos directamente a la sabiduría del mundo? Dice que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. No sirve. Veamos esto. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, un verso muy importante. Está escuchando, dígame, y veamos esto. Dice, mírelo. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, y lo que dice es que ninguna persona jamás ha llegado a conocer a Dios como resultado de sus conocimientos, de su propia sabiduría, de su capacidad intelectual, sus habilidades, talentos y dones. Es imposible. Un hombre no llega a conocer a Dios por su sabiduría personal. Hombres y mujeres llegan a conocer a Dios como resultado de que el Dios soberano de este universo se revela a la humanidad y a individuos basándose ya sea en su palabra, la palabra hablada, la palabra cantada, la palabra escrita o como sea, que Dios hable a esa persona de alguna manera. En otras palabras, la sabiduría del mundo, es decir, el hombre no encuentra a Dios, jamás lo ha hecho ni podrá encontrarlo, basándose en su sabiduría o en su intelecto. No puede. En cualquier otra religión del mundo, el hombre ¿qué hace? Vive bajo las reglas y las normas, adora vacas, insectos,
todo tipo de animales, adora estatuas, adora todo tipo de cosas fanáticas. ¿Y qué sucede? Toda su esperanza, toda su redención, toda su salvación, todo su futuro, ¿en qué se basa? En cómo adoré, cómo ofrendé, qué tanto trabajé, por cuánto tiempo. Me pregunto si seré aceptado. Nunca sabe dónde está. Muere en temor, muere en incertidumbre, no tiene gozo, paz, ni confianza, ni seguridad. No tiene seguridad eterna. ¿Por qué? Porque Dios en su sabiduría sabía que si el hombre basaba su perdón y su aceptación delante de Dios y su relación con Dios en lo que él pudiera hacer, que él y sus hijos vivirían en temor e incertidumbre, careciendo de confianza, seguridad por toda la vida hasta morir e ir a la tumba sin estar seguros de a dónde irían ni qué seguiría después de eso. Dios en su sabiduría solucionó el problema, que hizo lo siguiente, y dijo: voy a enviar a mi hijo unigénito Jesús, que vivirá una vida perfecta, no le llevará sino 3 años para demostrar qué clase de vida deseo que viva mi pueblo. Cuando llegue a la cruz voy a poner sobre él todo pecado de todo hombre y mujer que haya vivido, vivirá. Voy a condenar el pecado en él. Voy a experimentar lo que quiere decir estar separado de mí, y al morir, morirá una muerte expiatoria en sacrificio, una muerte de sustitución, una muerte aceptable, una muerte suficiente por la cual su muerte satisfaga mis requisitos para justificar al hombre, y desde entonces toda persona que lo acepta como Salvador personal será aceptado por mí, el Dios Santo y Soberano. Amigo, esa es la sabiduría de Dios, que coloca cualquier otra religión en el mundo muy lejos de ser sabia, ya que está basada en lo que el hombre puede hacer. Y usted y yo tenemos una fe basada en lo que Dios puede hacer y en lo que hizo en un evento en la cruz y en la confirmación en la resurrección. Así que Pablo dice que todo esto es locura. Dice que Dios ha escogido lo necio del mundo. ¿Qué es lo necio del mundo? Un momento. Si en realidad Él es el Mesías, siéntelo en el trono. ¿Sabe qué hizo Dios? Lo colgó en una cruz. No lo sentó en un trono, lo colgó en una cruz. Locura a los ojos del mundo. Perfecto a los ojos del Dios soberano, que quiso que Él muriera por nosotros. Y ahora piensen en esto. Todos nosotros vamos a andar en una de 2 direcciones. Vamos a andar en una de 2 direcciones. Hay un camino recto y un camino errado. El camino recto es el camino de Dios. Es el mejor camino. El camino más provechoso. Es provechoso ahora y será provechoso por toda la eternidad. El otro camino es el camino errado. Es el camino de Satanás. Es el camino del mundo. Es el camino del hombre sin Dios. No hay posibilidad de andar en ese camino y disfrutar de estos beneficios. Ya que mire usted, en esencia la sabiduría es reconocer quién es Dios, reverenciarlo como el soberano del universo, entregarle nuestra vida y decirle: Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Y la pregunta sencilla en toda decisión es: Padre, ¿es esto sabio? Y Él le mostrará exactamente qué hacer. Bueno, ¿y dónde principia todo? La primera decisión sabia en su vida es creer en Jesucristo como su Salvador personal. Si hubiera otra manera de llegar al cielo, yo tendría mucho gusto en decírsela, pero no la hay. Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. No hay seguridad de vida después de esta, con Dios, aparte de la relación con Cristo. Y quiero invitarle a tomar la decisión más sabia que usted jamás tome en la vida. Insuperable. Aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, confesándole sus pecados y reconociendo y confesando que cuando Él murió en la cruz del Calvario, pagó en su totalidad su deuda de pecado. Dios así lo arregló. Él tomó su lugar, y en el momento que usted le diga: Señor Jesús, confieso que soy pecador, te pido que me perdones mis pecados, y creo en ti como mi Salvador personal, usted habrá tomado la decisión más importante, más sabia que jamás pueda tomar en la vida. Y será el principio de toda una vida de andar sabiamente con su Padre Celestial y disfrutar de los beneficios de Dios que ama incondicionalmente.
¿Cómo comprar en la tienda del Proyecto 151? A continuación, te damos los pasos para comprar y descargar tu álbum favorito. Ingrese por medio de nuestro sitio oficial, www.fcntelevisión.tv, y busque el banner del Proyecto 151, o ingrese directamente a la dirección www.fcntelevisión.tv/Proyecto 151. En el sitio, usted verá las portadas de los discos de nuestros artistas con la opción de compra en MP3. También podrá ver los videos de los mismos gratuitamente. Aquí encontrará el botón Donar, por medio del cual usted puede ayudar a mantener nuestro ministerio y apoyará la construcción de las instalaciones en Ruanda, África. La compra del álbum es algo sencillo. Haga clic al botón que se sitúa debajo de la portada del artista que seleccionó. Esto lo llevará al sitio de compra del artista. Ahí verá toda la información de la producción del disco y escuchará avances de todas las canciones del álbum. Si quiere